Quiero invitarlos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Quizás el mensaje de hoy sea la mitad del mensaje y lo terminamos el domingo que viene, porque es un tema interesante, pero un poquito largo en cuanto a las notas que yo tengo. Éxodo, capítulo 12, los primeros 13 versículos. Dice en el capítulo 12 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero o cabrito por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. El título del mensaje es La señal de la sangre. Inclinemos el rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, llegamos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, dándote gracias, Dios, por este privilegio que tenemos de reunirnos en tu nombre, bajo tu bandera, y también, Señor, de abrir las Sagradas Escrituras, leer en ella lo que tú tienes para nosotros en este día, y poder, Señor, hablar de la señal de la sangre. Bendice a cada uno de los que estamos presentes. Y amado Dios, que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Es en el nombre bendito de Jesucristo que te lo pedimos y que para su eterna gloria sea. Amén. Amén. Siempre decimos, atestiguando por la palabra de Dios, la Biblia,
que desde Génesis, capítulo 3, versículo 21, hasta Apocalipsis, capítulo 22, hay un rastro o señal de la sangre, un hilo rojo que une todo lo que es el plan de Dios, desde el primer libro al último libro. La señal de la sangre. Esta porción de la escritura que hemos leído, este texto, se refiere a la sangre del Cordero Pascual. Ese capítulo es la institución de la Pascua, la primera Pascua. La fecha, el 10 de ese mes, que sería el principio de los meses para el pueblo judío, sea el mes de Abib o el mes de Nisan, que vendría a ser entre el 15 de marzo y el 15 de abril nuestro, más o menos, en que más o menos están marcados los calendarios, el calendario judío, el calendario gregoriano, que es el que nosotros estamos usando. Dice que el 10 de ese mes se elegía, se buscaba al cordero o cabrito, porque habla allí tomaremos del versículo 5, de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser de un año, decía allí la palabra del Señor, no tendría que tener ningún defecto, tenía que ser macho. Esta era la formación o la forma en que lo quería. Decía allí que lo guardarían en el versículo 6 hasta el día 14 de ese mes para inmolarlo, matarlo. Porque entre las dos tardes, entre el 14 y el 15 de ese principio de mes, que sería principio del mes de los años de los judíos, vendría el ángel del Señor, o él dice, yo pasaré, decía él allí en el versículo 12, aquella noche, y heriría a todos los primogénitos de los lugares, de las casas, donde no estuviera el rastro de la sangre. La sangre sería, dice allí en el versículo 13, por señal. ¿Para qué? Para que Dios pasara de largo y no entrara en esa casa para matar al primogénito de la familia que viviera en esa casa. Esa sangre fue la señal para los hebreos que se hallaban esclavos por 430 años ya, esclavos en Egipto. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo es llamado, o el Señor Jesucristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Cordero de Dios, su sacrificio es considerado como el cumplimiento del elemento que tuvo la Pascua hebrea en Egipto. El elemento era la sangre, el elemento era el cordero, que había que inmolarlo, había que matarlo y juntar su sangre en una palangana o fojaina, como se llamaban en aquel tiempo, y que con un hisopo, o sea, con un palo y hebras de algún yuyo, podían hacer un pincel para marcar los postes de la puerta y los dinteles, puerta y ventana de la casa, si es que tuviera puerta y ventana, para que fuera la señal para que Dios no pasara y no entrara. Cristo Jesús es el cumplimiento del elemento que tuvo aquella primera Pascua hebrea. De la misma manera en que la sangre del Cordero Pascual allá en el Antiguo Testamento era señal en Egipto, la sangre de Jesucristo constituye una señal para el mundo de hoy, para nuestro tiempo. Porque fue la señal desde Cristo hasta nuestros días, pero también será la señal
desde nuestros días hasta aquel día en que el Señor vendrá a buscar a su iglesia en el rapto de la misma. Queremos mirar, o yo quiero mirar, considerar 4 puntos sobre este tema de la sangre como señal. Primero, la sangre es una señal del juicio de Dios sobre el pecado. La sangre es una señal del juicio de Dios sobre el pecado. Y quiero mostrarle 2 versículos. El libro de Deuteronomio, que es el 5º libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 1. Libro de Deuteronomio, capítulo 1, el versículo 17. 1, 17. Dijimos que la sangre es una señal del juicio de Dios sobre el pecado. Dice el versículo 17 de Deuteronomio, capítulo 1, no tengáis respecto de personas en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Juicio de Dios sobre el pecado. Venga más adelante al libro de Salmos. Salmo 19. El Salmo 19. El versículo 9, 19, 9, dice, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si usted es de marcar con un, ¿cómo se llama? Un resaltador o algo de esto, ¿no? Que marca la Biblia, marque este versículo. Porque hay algo que debemos recordar siempre, lo he estado diciendo en la clase de la mañana, aquí en el día de hoy, hablando sobre la culpa del pecado, los efectos del pecado y todo esto. Dice allí, en la segunda parte del versículo, dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, todos. Y la palabra todos encierra eso. Es como el anillo, ¿no? Es como el anillo. No tiene principio y no tiene fin. Es todo, todo. Los juicios de Dios son todos justos, son todos verdad. Esto es en el Antiguo Testamento. Dijimos que la sangre es una señal de los juicios de Dios sobre el pecado. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 27, dice, está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Está establecido. Mire, permítame poner dentro de un paréntesis una condición actual. Todos los problemas originados entre los seres humanos es contra, como principio, es contra lo establecido. Contra lo establecido. Y lo que ha sido establecido por Dios. Dice Dios en su palabra, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ahora, el Señor Jesús recibió del Padre la potestad de hacer todo juicio. Dice allá en el libro de Juan, el capítulo 5, Evangelio según Juan, el capítulo 5, el versículo 22. Juan 5, 22. Dice la palabra del Señor allí, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo,
Y esto es el propio Señor Jesucristo que está hablándolo, está diciéndolo. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Dios le dio, o Cristo recibió la potestad del Padre, al poder del Padre para hacer todo juicio. En el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos, capítulo 17, en el versículo 31, Pablo le dice a los atenienses, 17:31, le dice a los atenienses, por cuanto ha establecido, Dios otra vez, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esto es claro si nosotros llegamos a entender lo que está diciendo. Dando fe a todos con haberle levantado. ¿A quién levantó? A Jesucristo. Le levantó de entre los muertos. A Jesucristo nos resucitó por él. Dios el Padre, habiéndose agradado de lo que Jesús había hecho aquí en la tierra, lo honró levantándolo de entre los muertos. Esta es una honra que Cristo recibió del Padre por haber hecho todo lo que el Padre quería que se hiciera en beneficio de la raza humana. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, a Cristo. Dice, por aquel varón al cual determinó. Este es Cristo Jesús. Entonces dice, porque ha establecido un día en el cual he de juzgar el mundo por medio de Jesucristo, el varón al cual él determinó. Se lo dijo Pablo a los atenienses. Allá en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 20, Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 12. Dice Juan en su visión, él vio, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Quiere decir que los muertos serán levantados en el juicio final. Serán levantados, todos los que murieron. Dice, grandes y pequeños estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Juicio, juicio. La sangre del Cordero de Dios es señal del juicio divino. En la antigüedad, cuando fue dicho en aquel tiempo, fue un juicio divino. Dios podía haber usado otras cosas para sacar a su pueblo de la esclavitud. 430 años, dice la palabra, fueron esclavos desde que José había llegado a Egipto y había estado al frente casi de todo el imperio, de todo el pueblo de Egipto, siendo él el segundo después de Faraón. Y después, cuando llegó a su familia, a su padre y sus hermanos, sus esposas y todos ellos, dice la palabra que eran 70 personas, los que fueron a habitar a la tierra de Gosén, que el faraón bueno, porque José lo había ayudado tanto, y le dijo a José, sí, tráelos y le daré una tierra para ellos. Desde ese tiempo hasta la primera Pascua, transcurrieron 430 años. Dios escuchó, Dios oyó el clamor de aquel pueblo que clamaba por la libertad. Y dice la palabra del Señor que cuando Él llama a Moisés allá en el desierto, cerca del monte Horeb, donde estaba pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro, le dijo, he oído el clamor del pueblo, vete y haz que ellos salgan, que el faraón los permita salir
3 días de camino para que me adoren. Al desierto, para que me adoren. Esta era la razón primaria de que aquel pueblo saliera de la esclavitud. Pero por el endurecimiento del corazón de Faraón y por no dejarlos ir, es que Dios pone la última de las plagas como la muerte de todos los primogénitos egipcios, porque esto era lo que quería, para que dejara Faraón libre al pueblo. Cuando el ángel de la muerte pasa y no entra en las casas de los donde habitaban los judíos, los hebreos, porque tenía la señal de la sangre, y entrar así en las casas de los egipcios, tanto que aún el príncipe muriera, Faraón dijo que se vayan rapidito, váyanse en todos, yo no quiero ver más acá, no vaya a ser que nos mate a todos, váyanse. Y ellos dijeron, nos llevamos las cosas que tenemos, sí, llévense las cosas que tienen, y además tomen esto y esto y esto, y salieron con un bagaje de cosas que se llevaron, de joyas y de oro, que le dieron, despojos, dice la Biblia, que le dieron para que se fueran rapidito. La sangre del Cordero de Dios en aquellos días era señal del juicio de Dios, porque Dios juzgó a los egipcios por los 430 años de esclavitud. La esclavitud comenzó porque el faraón bueno murió. Y el faraón que vino, que heredó el trono, no conocía a José. No conocía lo que José había hecho. No conocía de la bondad de José. No conocía de la sabiduría de José. Y además de eso, porque vio que las mujeres hebreas parían hijos e hijos e hijos en abundancia. Aún antes de que las parteras llegaran a las casas, aquellas mujeres hebreas nacían sus hijos. Y dijo Faraón, tenemos que eliminarlos de alguna manera, tenemos que pararlos de alguna manera. No sea que un día sea un pueblo tan grande y se alíe o se junte con nuestros vecinos, enemigos, y formen un gran ejército y vengan y desaparezca Egipto. Entonces la mejor manera es esclavizarlos. Y los mandaron con verdugos que castigaban con látigo a izquierda y a derecha a los campos a buscar el adobe o el barro para pisarlo y hacer el barro que necesitan para hacer los ladrillos. Y se formaron hornos de ladrillos por toda la zona para edificar los edificios que los egipcios habitaban. Primero era hacer el barro y hacer los ladrillos, y otros construían. Pero se puso peor todavía ese faraón. Y además de eso, no solamente tenían que ir, buscar el barro, pisarlo, cortarlo, cocinarlo y luego traerlo y a la vez edificar los edificios. Y el clamor era grande. Por eso la señal de la sangre, la sangre del Cordero de Dios era señal del juicio de Dios. Dios juzgaba en aquel momento todo lo que estaba sucediendo en Egipto. La segunda cosa es que la sangre es una señal del amor de Dios para el pecador. Una señal del amor de Dios para el pecador. Y no hay versículo más importante y más justo que este, Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa lo que agrada, lo que gusta, lo que gusta. Tenemos el ejemplo de Jacob. Mírenlo conmigo allá en Génesis. Génesis, el capítulo 29. Génesis, el capítulo 29. Lo que gusta, lo que agrada. Dice la palabra del Señor en Génesis 29, el versículo 20. 29, 20. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. ¿Recuerdan la historia? Jacob se enamoró de esta muchacha allí en ese capítulo. Él llegó en su camino, dice allí en el capítulo 29, versículo 1, dice a la tierra de los orientales. Bueno, no era Uruguay, no era la tierra de los orientales, Uruguay. Era la tierra de los hijos del oriente, allá en el oriente. Y miró, dice, y vio un pozo en el campo, un pozo de agua. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacobo, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nachor? Y ellos dijeron, sí, lo conocemos. Y él les dijo, ¿tiene paz? Y ellos dijeron, paz. Y he aquí Raquel, su hija, viene con el ganado. Y él dijo, he aquí el día es aún grande. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Y estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con su ganado, con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Quizás de aquí los pentecostales sacaron la palabra pastora y pusieron una mujer en el púlpito. Y sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, ¿qué era Raquel de Jacob? Una prima. Y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, que vendría a ser su tío, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel, como él era hermano de su padre y como era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y abrazólo y besólo y trájolo a su casa, y él le contó a Labán todas estas cosas. La historia de amor a primera vista. Amor a primera vista. Amor. Jacob amó a Raquel. Amó a Raquel y dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y parecióles poco porque la amaba. Esto es lo que agrada, lo que gusta. Y tenemos a colación todavía que dice la palabra del Señor que en aquellos días no se casaba la hija menor antes que la hija mayor. La hija mayor se llamaba Lea, pero Jacob no amaba a Lea. Amaba a Raquel. Y cuando pidió a Raquel por esposa, le dijo el padre de ella, perdóname, pero no. ¿Y cómo podemos hacer entonces? Bueno, trabaja 7 años más y te daré a Raquel. 14 años trabajó por Raquel, porque la amaba, porque le agrada, porque le gusta.
Este es el amor que Dios nos muestra como la sangre, señal del amor de Dios por el pecador. Tenemos el amor de Dios por su pueblo. No por el mundo entero, sino por su pueblo Israel. Miren el libro de Jeremías. Jeremías está después de Isaías. Jeremías, el capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Dice en el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este nuevo pacto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto es amor, el amor de Dios. Es la señal del amor de Dios para el pueblo. El amor de Dios es algo que fluye natural. Porque Dios, ¿qué es? Amor. Lo dice Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. Dios es amor. Pablo lo repite. Dios es amor. Dios es amor. Nadie lo merece. En el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan. El amor nace, fluye naturalmente de Dios, porque Dios es amor. Dice en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 8, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios encarece su amor para con nosotros. Y caridad es amor sublime. Es encima del amor. Es el ágape, el amor de Dios. La sangre es una señal del amor de Dios para los pecadores. El segundo mandamiento en la palabra de Dios nos dice que Dios, lo que Dios hizo y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice en el libro de Marcos capítulo 12, Evangelio según San Marcos capítulo 12, el versículo 30 y 31. 12, 30 y 31. Dice la palabra del Señor. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón. Esto es para ti y para mí. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Quiere decir, de todo tu ser. Este es el principal mandamiento. Y el versículo 31 habla, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Ahora, amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. ¿A quién deja afuera? A nadie. A nadie. Esto nos encierra a todo. Esto es lo que Dios quiere, lo que Él hizo, amarnos a nosotros de tal manera
que entregó a su Hijo por nosotros. Y quiere que nosotros hagamos, que amemos a Dios y que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Lógico. El 97% de la población del mundo no se ama a sí mismo. O el amor que tiene por sí mismo es tan malo, que es lo mismo como ama al otro, tan malo, y como ama a Dios, tan malo. No ama al otro como no se ama a sí mismo y como no ama a Dios. Pero ese 3% de la población del mundo ha revertido esta posición. Y hoy día ama a Dios de todas tus fuerzas, como decía el versículo 30, de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y entonces también debe amar al prójimo de la misma manera y amarse a sí mismo de la misma manera. Y no es egolatría amarse como Dios lo quiere, como Dios lo indica. ¿Por qué? Porque está amando, cuando se ama a sí mismo de esa manera, a la criatura de Dios. Pero de la forma que Dios lo quiere, donde no existe el ego, donde no hay el ego. Ahora, ¿cómo es que debemos amarnos aquí de todo corazón, de toda alma, de toda mente y de toda fuerza? Porque corazón, alma, mente y cuerpo, fuerza, es de Dios. Es de Dios. Dios nos dio esto. Nuestro cuerpo, que sería el último escalón de esta escalera, a la cual le ponemos tanto empeño. El mundo no sabe, pero tú sí lo sabes, de que es templo del Espíritu Santo. Y que no es nuestro, sino que fue comprado por precio, el precio de sangre, por Cristo Jesús. El Señor dice que nosotros no somos de nosotros. Él pagó el precio, por lo tanto, Él es nuestro dueño. Y es templo del Espíritu Santo. Y para ser templo del Espíritu Santo, cuando el huésped es el mejor del mundo, porque el Espíritu Santo es la mejor persona del mundo, puesto que Él es divino, pero está en este mundo, nosotros tenemos que arreglar la pieza donde Él va a quedarse como la mejor. Cuando usted va a un hotel, 4, 5, 6 o 7 estrellas, no sé cuántas estrellas hay, y le dice, ¿cuál es la mejor pieza que tiene? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? La suite. La suite. La suite. Tenemos la suite, que puede ser dos, ¿no? Nupcial o no nupcial. Tenemos la suite. Esa es la mejor habitación del hotel, donde tiene la mejor cama, donde tiene los mejores objetos que haya, el mejor colchón, las mejores sábanas, frazadas, la mejor vista. Grandes ejecutivos. Seguro. Pero es la que merecemos nosotros, los cristianos, que somos los embajadores de Cristo. Es lo mejor. Ahora, esto es lo mejor. Nuestro cuerpo tiene que ser lo mejor, porque el que habita es el gran ejecutivo. Es el mejor de todos. El que habita en nuestro cuerpo. No tiene que ser un lugar, no habitaría el Espíritu Santo en un lugar lleno de malezas, de alimañas. No entraría. O sí entraría para limpiarlo. Y después lo habitaría. Tenemos que tener eso presente. La sangre del Cordero es señal del amor de Dios. Así como es la señal para el juicio divino, también es la señal del amor de Dios en la vida del pecado. Hasta allí hoy. Dejaremos las otras dos para el domingo que viene y hablaremos sobre la señal o la sangre como la señal de la prometida liberación de la esclavitud del pecado, y también la sangre es la señal que demanda fe de nuestra parte. Nos ponemos de pie, por favor.
Inclinemos nuestros rostros para orar. Delante del Señor. Hermano Walter, despídenos en oración, por favor. Te alabamos, Señor, por tu amor para con cada uno de nosotros. Te alabamos porque nos permitiste estar en esta mañana aquí, rindiéndote nuestra adoración, nuestro culto personal. Te pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes, para que al salir de aquí salgamos renovados y con ganas, Señor, de hablar a aquellos que aún no te conocen. Gracias por ese amor que nos mantiene con la esperanza de cada día, de seguir la lucha y de, Señor, de esperar a aquel glorioso día que tú has de venir a buscar. Por eso te agradecemos y te rogamos que también nos ayude para que otros puedan conocer esa bendición. Bendice tu palabra, la que ha sido expuesta en nuestra vida y para los demás también. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente. Estamos despidiéndonos hasta el día miércoles a las 5 de la tarde.